El cielo era una capa gruesa y sin fin de nubes negras. La tormenta no paraba, sobre las praderas, el agua caía con una fuerza que golpeaba la tierra, convirtiendo el suelo en un lodazal profundo y resbaladizo. El viento soplaba con un silbido agudo, cortante, empujando la lluvia de lado, de frente y en círculos. En medio de esa destrucción y de esa oscuridad casi total, interrumpida por los relámpagos, se movía una figura. Era una persona, una mujer, caminaba agachándose un poco contra el viento, con un esfuerzo visible. Sus pasos no eran firmes. Cada vez que levantaba un pie del barro, se notaba el peso que llevaba, como si estuviera arrastrando los pies. Era claro que estaba exhausta. Iba vestida completamente de negro, con ropas que habían sido destrozadas por el tiempo y el camino. La tela, empapada, se le pegaba al cuerpo, marcando sus formas y dejando ver lo delgada que estaba. Debajo de los jirones de su ropa, se podían ver vendas sucias enrolladas en sus brazos y, si uno miraba con atención, también en sus piernas. Esas vendas no cubrían heridas nuevas. Se veían viejas, como si llevaran ahí tanto tiempo que ya formaban parte de ella. Su cabello, largo y enmarañado, era una maraña de hebras oscuras de las que goteaba agua sucia y barro. Pero lo que realmente hacía que uno se quedara mirando era su rostro. Su boca estaba cerrada, pero no de forma natural. Unas puntadas gruesas y toscas, de un hilo oscuro, mantenían sus labios unidos. La piel alrededor de las costuras estaba cicatrizada de manera irregular, levantada y rojiza. De uno de sus ojos no había nada, solo un párpado cerrado para siempre, seco y hundido. El otro ojo, sin embargo, estaba vivo. Con cada relámpago, ese ojo se encendía con un brillo intenso, y su mirada no se despegaba del pequeño bulto que cargaba con cuidado contra su pecho. El bebé que llevaba en sus brazos estaba envuelto en varias mantas de un color grisáceo, que ahora estaban completamente empapadas y manchadas de lodo. A pesar del frío, del agua y del ruido ensordecedor de la tormenta, el niño no lloraba. No emitía un solo sonido. Tenía la piel morena y la cabeza completamente calva. Sus ojos, grandes y abiertos, miraban todo con una atención que no era normal en un bebé. Miraba directamente al rostro destrozado de la mujer que lo llevaba. Bajó la mirada hacia el niño. Lo ajustó entre sus brazos, acercándolo más a su cuerpo, buscando darle un poco de calor que ella misma no tenía. Sus dedos, temblorosos por el cansancio y el frío, rozaron con una suavidad infinita la frente del pequeño. No podía hablar, no podía cantarle ni decirle palabras de consuelo. Pero en ese momento, la mirada que le dirigió al niño lo decía todo. En su único ojo vivo se podía ver una tristeza enorme. El bebé sonrió. Era una sonrisa pequeña y serena, la sonrisa de quien quizá no entiende la magnitud del sufrimiento. La mujer respiró hondo, apretó las mantas mojadas alrededor del pequeño para protegerlo un poco más, y luego levantó la cabeza. Al frente, a lo lejos, se distinguían las luces tenues y borrosas de un pueblo, un punto de destino en la inmensidad oscura. Con un último esfuerzo, se giró hacia allí y reanudó la marcha. Sus pasos eran ahora aún más lentos, pero sin detenerse, desapareciendo poco a poco en la cortina de lluvia, llevando consigo su silencio y el misterio de aquel niño que sonreía. La mujer había llegado al pueblo cuando la tormenta estaba en su punto más fuerte. Las calles de tierra estaban completamente vacías, convertidas en ríos. Los charcos eran tan profundos que casi le llegaban a los tobillos. Cada trueno retumbaba entre las casas con ventanas cerradas y puertas aseguradas, haciendo temblar los cristales. Ella caminaba con dificultad, arrastrando los pies por el barro. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro, después de recorrer unos metros, su único ojo funcionando se fijó en una construcción que destacaba entre las demás. Era una casa grande, de 2 plantas, con paredes sólidas y un patio amplio que la rodeaba. En su mente, agotada y confusa, surgió un pensamiento claro. La gente que vivía en un lugar así probablemente tendría recursos para cuidar de un niño. Cuando llegó a aquella casa, se acercó lentamente a la entrada principal. El barro le cubría las piernas hasta la rodilla, y su ropa negra y empapada se pegaba a su piel fría. El pequeño en sus brazos seguía despierto, mirándola con esos ojos tranquilos que parecían entenderlo todo. La mujer hizo un esfuerzo por no hacer ruido, contuvo la respiración lo mejor que pudo y, con manos que temblaban incontrolablemente, se inclinó para colocar al bebé con mucho cuidado sobre el suelo de piedra que estaba frente a la puerta. Una punzada de dolor le atravesó el pecho.
Sabía muy bien que lo que estaba haciendo la marcaría para el resto de su vida, fuera lo que fuera que le quedara. Se arrodilló en el barro, con dedos que casi no sentía por el frío, acarició suavemente la mejilla del niño. Luego, con un esfuerzo sobrehumano que le hizo saltar las cicatrices de sus labios, forzó unas palabras entre sus puntadas. Dios. Adiós, mi hijo, te amo. El niño, que había estado completamente tranquilo hasta ahora, empezó a llorar en el instante en que dejó de sentir el contacto de la mujer. La mujer apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Con un movimiento rápido, golpeó la puerta con los nudillos, con la fuerza justa para que se escuchara dentro, pero sin hacer demasiado ruido. Luego, sin permitirse mirar hacia atrás ni una sola vez, se dio la vuelta y se adentró en la cortina de lluvia, desapareciendo en la oscuridad. Dentro de la casa, el golpe en la puerta despertó a Paul Greirat de un salto. Aunque estaba medio dormido, sin pensarlo dos veces, tomó su espada y bajó las escaleras de dos en dos. El sonido de la tormenta era fuerte, pero por encima de todo eso podía escuchar claramente el llanto de un bebé que venía de fuera. Con la espada en mano, deslizó el pestillo y abrió la puerta con cuidado, listo para lo que fuera. La imagen que encontró lo dejó completamente desconcertado. No había nadie allí, solo un bebé empapado, envuelto en mantas grises y sucias, llorando desconsoladamente en el suelo de piedra. Paul bajó la espada de inmediato, dejándola caer al suelo con un ruido metálico, y se agachó rápidamente para recoger al pequeño. «¿Un niño?», exclamó, con una voz que denotaba más sorpresa que alegría. Los pasos apresurados en las escaleras hicieron que levantara la vista. Zenith bajaba con Lilia, la sirvienta. Aunque Zenith estaba claramente embarazada. «¿Qué pasa, Paul?», preguntó Zenith. «Alguien dejó a este bebé en la puerta», explicó Paul, levantando al niño que seguía llorando, aunque ahora un poco menos al estar en brazos. «Está empapado hasta los huesos. Si lo hubieran dejado aquí mucho más tiempo, podría haberse muerto de frío». Zenith se llevó una mano a la boca, sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Lilia se acercó también, inclinándose para observar mejor al pequeño. «¿Quién sería capaz de hacer algo así?», murmuró Lilia, con una mezcla de tristeza e indignación en la voz. Paul empezó a revisar al bebé con más cuidado, apartando con suavidad la manta que le cubría la cara. Inmediatamente notó algo que al principio había confundido con suciedad. «Mira esto», dijo, con un dejo de duda en la voz. «Pensé que era solo barro secado, pero no, este es su color de piel». Zenith frunció el ceño, sin apartar la vista del niño ni por un segundo. «¿Y qué importa eso?», preguntó con una firmeza que no esperaba réplica, cruzando los brazos sobre su vientre. Paul la miró, claramente confundido por su reacción. «Bueno, Zenith, tenemos que pensar bien qué hacemos. Quiero decir, tú estás embarazada, pronto vamos a tener nuestro propio hijo. Cuidar de otro bebé en este momento podría ser complicado». Zenith no le dejó terminar. Usó el tono de voz que siempre empleaba cuando consideraba que una discusión no tenía sentido. «¿Qué hacer? ¿En serio me estás haciendo esa pregunta? Paul, creía que eras más inteligente. Ya está aquí, en nuestras manos. Ya estaba llorando en nuestra puerta. Ya es nuestra obligación cuidarlo. Esto no es algo que podamos debatir o negociar». Paul abrió la boca para decir algo, pero se la cerró de inmediato. Conocía muy bien ese tono de voz. Lilia, que había permanecido en silencio observando la escena, intervino con suavidad. «Tiene razón, señor Paul. Si nosotros no nos hacemos cargo, es poco probable que el niño sobreviva». Paul soltó un suspiro largo, derrotado pero no resentido. «Está bien, tienes razón». Volvió a mirar al bebé, que ahora lloraba con menos fuerza. «Pero entonces, ¿cómo lo vamos a llamar?». Zenith esbozó una sonrisa tranquila. «Lo llamaremos Kael'var. Kael'var Greirat». Paul arqueó una ceja, visiblemente sorprendido. «Greirat. ¿De verdad quieres darle nuestro apellido?». Zenith lo miró fijamente, con una seriedad absoluta. «¿Qué esperabas? Si va a crecer bajo este techo, será uno más de la familia. No pienso criarlo como si fuera un extraño o un invitado». Paul se rascó la parte posterior de la cabeza, sin encontrar argumentos para contradecirla. «Bien, Kael'var Greirat, entonces».
En ese momento, el bebé dejó escapar un sonido suave, casi como un suspiro, y por primera vez desde que lo habían recogido, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Zenith extendió los brazos. «Dámelo, Paul». Tomó al niño con una delicadeza que parecía innata, meciéndolo contra. «Parece que voy a tener 2 hijos que criar». Paul soltó una carcajada breve, intentando aligerar la tensión del momento. «Conociendo mi suerte, uno de ellos saldrá con mi carácter y el otro con el tuyo, y pobre de nosotros si los dos heredan mis defectos». Zenith le lanzó una mirada que podía cortar, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. Mientras tanto, Lilia se acercó a la puerta y la cerró con cuidado, echando un último vistazo a la tormenta que seguía rugiendo fuera, preguntándose quién abría el que dejó al niño en su puerta. Desde ese día en que me encontraron en la puerta, me convertí en Kyle Greyrat, el hijo adoptivo de Paul y Zenith. Nunca llegué a saber qué fue exactamente lo que le pasó a esa mujer de las vendas y la boca cosida. Pero siempre, en el fondo de mi mente, tuve la sensación de que su despedida forzada, aquellas palabras que le costaron tanto decir, significaban algo importante, algo que tal vez yo debería descubrir más adelante. Pero en ese momento, yo era solo un bebé. Lo único que podía hacer era observar todo con mucha atención, escuchar cada sonido y tratar de memorizar cada detalle de mi nuevo entorno. La verdad es que las cosas en la casa Greyrat fueron bastante bien. Al menos, por una parte. Zenith me cuidó desde el primer día con una dedicación total, con el mismo cariño que le ponía al hijo que esperaba. No hizo diferencias. Paul, por su lado, era simplemente Paul. A veces actuaba con la seriedad de un caballero que se toma su honor muy en serio, y otras veces con el descaro de un hombre al que le gustan demasiado las mujeres. Pero a pesar de sus contradicciones, también me trató como a un hijo. Me hizo sentir que pertenecía a ese lugar. El tiempo fue pasando, y luego nació Rudeus. Vino al mundo con un pelo rubio muy claro y unos ojos de un color verde peculiar, igual que los de sus padres. Desde que lo vi por primera vez, noté el contraste entre nosotros. Él era el hijo legítimo. Yo, en cambio, era el niño extraño, el que apareció en una noche de tormenta. Aún así, durante esos primeros años, nos llevamos bien. Jugábamos y nos reíamos como lo harían cualquier par de niños. La diferencia era que yo, por dentro, era mucho más consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor. No podía evitar analizar cada situación. Tengo un recuerdo muy claro de una vez que lo vi corriendo por los pasillos de la casa con una prenda interior de mujer puesta en la cabeza. Yo estaba sentado en el suelo, chupando un juguete de madera para aparentar que era un bebé normal y que no estaba prestando atención. Pero por dentro, no podía evitar pensar, este chico, ya desde ahora está mostrando que es un poco raro. Mientras yo me esforzaba por fingir que era un niño común, en mi mente ya tenía las cosas muy claras. Este nuevo mundo en el que me encontraba era un lugar con magia real, con monstruos, con espadas y con un montón de oportunidades para vivir una vida grande e importante. No iba a pasar por las penurias y el hambre de mi vida anterior. No iba a ser un don nadie otra vez. Aquí, en esta familia, tenía todas las cartas para volverme alguien rico, poderoso y respetado por todos. Solo tenía que ser inteligente y saber cuándo hacer cada movimiento. Conforme pasaron los años, Rudeus y yo empezamos a dar nuestros primeros pasos. Fue entonces cuando por fin pude ganar un poco de independencia. Podía moverme por la casa con más libertad, curiosear en los rincones, escuchar a escondidas las conversaciones de los adultos. Zenith siempre comentaba que yo tenía demasiada energía para mi edad, pero la verdad era que lo que yo tenía era una hambre enorme de información, de aprenderlo todo sobre este mundo. Un día, mientras exploraba los pasillos en busca de algo interesante, lo encontré a él, a mi hermanito, sentado en el suelo con un libro enorme entre las manos. No era un libro con dibujos simples, era un grimorio de magia, con símbolos y textos complicados. Estaba allí, pasando las páginas y moviendo los labios intentando leer en voz baja. Me quedé quieto en la esquina, observándolo. No sabía si reírme por lo gracioso que se veía un niño tan pequeño tan concentrado en un libro tan serio, o si sentirme impresionado porque, por la forma en que lo hacía, parecía que realmente estaba entendiendo algo. Al final, me acerqué lentamente, tratando de que no se diera cuenta, y cuando estuve a su lado, Rudeus me miró de inmediato, con los ojos muy abiertos, como si lo hubiera pillado haciendo algo que no debía. Se puso colorado de golpe e intentó cerrar el libro rápidamente para taparlo con su cuerpo.
Pero ya era tarde, yo ya lo había visto. Esa fue, sin que yo lo supiera entonces, la primera vez que empezamos a aprender magia. Claro está, cada uno lo hizo a su manera. Rudeus era metódico, ordenado, quería entender cada detalle y hacer las cosas a la perfección. Yo, en cambio, era más lento, más práctico. Aprovechaba cada cosa que podía aprender, cada truco que veía, y siempre, en el fondo de mi mente, estaba pensando en cómo podría usar eso para mi beneficio en el futuro. Así fue como los dos empezamos a estudiar magia en serio, pero cada uno siguió su propio camino. Rudeus era el estudiante aplicado. Tenía una paciencia que a mí me resultaba increíble. Se podía pasar horas y horas en el mismo sitio, repitiendo una y otra vez las palabras de invocación, haciendo los gestos con las manos hasta que le salían perfectos. Todo tenía que ser en un orden específico, metódico, y a veces me daba dolor de cabeza solo de verlo. Yo no era así para nada. Mi manera de aprender era completamente diferente. Yo probaba algo una vez, si no me salía, lo intentaba de otra forma. Fallaba mucho, pero siempre estaba buscando un atajo, una manera más fácil de hacerlo, una especie de trampa que me ahorrara tiempo y esfuerzo. No me importaba tanto la teoría, lo que quería era el resultado. Y aunque nuestros métodos eran opuestos, al final los dos conseguíamos resultados. Al poco tiempo, Rudeus ya era capaz de crear bolas de agua bastante sólidas, del tamaño de su propio puño. Para ser niños de nuestra edad, era algo muy impresionante. Yo, por mi parte, logré controlar unas pequeñas ráfagas de viento. No eran nada del otro mundo, no podían derribar a nadie, pero sí tenían la fuerza suficiente para levantarme del suelo unos cuantos centímetros y me concentraba mucho. Con solo conseguir eso, yo ya me sentía más inteligente que Rudeus. Un día, estando aburridos, a Rudeus se le ocurrió lo que él llamó una idea brillante para una broma. Me propuso que usara mi magia de viento para ayudarle en un plan que, según él, sería muy gracioso. Yo acepté sin pensarlo mucho, porque la verdad es que sonaba entretenido, y además era una buena excusa para practicar sin que pareciera que estaba practicando. El plan era simple. Yo tendría que usar una pequeña ráfaga de viento justo cuando Zenith pasara por delante nuestra, para levantarle un poco la falda y que pareciera que había sido una ráfaga natural del aire. Zenith no sospecharía de nosotros, pensaría que fue el viento y listo. Yo, sin malas intenciones y sin darme cuenta de lo que Rudeus realmente tenía en la cabeza, acepté. Esperamos el momento adecuado. Zenith estaba en la sala, recogiendo unas sábanas dobladas del suelo. Cuando pasó por delante de nosotros, yo lancé la ráfaga de viento con mucho disimulo, apuntando bien. Funcionó. Demasiado bien. La falda de Zenith se levantó de golpe, más de lo que yo esperaba, y bueno, vi cosas que un niño de mi edad, o de cualquier edad, no debería ver sin aviso. Me quedé completamente paralizado, con los ojos abiertos como platos, sin poder reaccionar. Zenith soltó un grito de sorpresa y enseguida se agachó para bajarse la falda, con la cara roja de la vergüenza y el susto. Fue en ese momento cuando entendí todo. Demasiado tarde. Esa broma no tenía nada de inocente. Rudeus, que estaba escondido cerca, estaba colorado como un tomate, pero no de vergüenza, sino de risa contenida. Se mordía el labio para no reírse a carcajadas. Yo, en cambio, solo quería que la tierra me tragara. Dios mío, pensé, mirando a Rudeus con rabia, tengo unas ganas de agarrarlo y lanzarlo desde el techo. Pero al final, no dije nada. Me mordí la lengua y me quedé callado. Teníamos un pacto que nunca habíamos dicho en voz alta, mantener en secreto que estábamos aprendiendo magia. Y la verdad era que si quería seguir practicando a mi ritmo, sin que Paul y Zenith empezaran a hacer demasiadas preguntas, necesitaba que Rudeus siguiera siendo mi cómplice. Así que, por esa vez, decidí dejarle pasar su porquería de broma. Seguíamos practicando magia en secreto, cada vez metiéndonos más hondo. Se había vuelto una rutina. Esperábamos a que en la casa se hiciera un silencio total, cuando estábamos seguros de que Paul, Zenith y Lilia ya estaban profundamente dormidos. Entonces encendíamos una pequeña vela, que dejaba una luz temblorosa en la habitación, y nos sentábamos en el suelo con el grimorio pesado abierto entre los dos. Yo pasaba los dedos por las páginas amarillentas, sintiendo el papel áspero, y no podía evitar pensar en lo valioso que era ese conocimiento, como si fueran billetes que podría usar más adelante.
Había días que me quedaba despierto hasta muy tarde, bostezando y con sueño, pero con la mente completamente despierta, tratando de memorizar cada símbolo y cada palabra. Rudeus ya había llegado a un nivel que no era normal para un niño de nuestra edad. Podía llenar cubetas enteras de agua con esas bolas de agua, sin parecer cansarse. Lanzaba bolas de agua una tras otra, con una velocidad que parecía cosa de magia de verdad, y a veces, para fastidiar, me mojaba a propósito con un chorrito, riéndose en silencio. Yo, por mi parte, había mejorado con el viento. Ya podía mantenerme en el aire unos segundos más que antes, a una altura que casi me llegaba a la cintura. Podía empujar objetos pesados, como una silla, con una buena ráfaga, y en los días de mucho calor, creaba una brisa fresca alrededor mío que me hacía sentir como un rey. No estaba mal para lo que llevábamos. Pero llegó el día en que nos confiamos demasiado. El día en que decidimos que lo que sabíamos ya no era suficiente. Estábamos sentados en el suelo, con el libro abierto frente a nosotros, repasando los hechizos que ya controlábamos. El hechizo de agua de principiante, lo dominábamos. El hechizo de viento de principiante, también. Me rasqué la cabeza, sintiendo un poco de fastidio por lo simple que nos estaba resultando todo, y se me escapó la boca. Oye, ¿y si probamos con algo más complicado? Rudeus me miró. Tenía esa expresión de niño que sabe perfectamente que la idea es una locura y que podría salir mal, pero que en el fondo está tan emocionado como yo por intentarlo. No me dijo que sí directamente, pero tampoco me dijo que no. En lugar de eso, se inclinó sobre el libro y pasó la página con cuidado, hasta llegar a una sección con símbolos más complejos. Este de aquí parece difícil, murmuró, con los ojos fijos en las runas. Yo asentí con la cabeza, como si fuera lo más normal del mundo. Por dentro pensé, bueno, lo peor que puede pasar es que derribemos una pared. O la casa entera. Nos pusimos en posición. Rudeus respiró hondo, llenando los pulmones, y empezó a recitar las palabras del hechizo nuevo. Su voz era firme, clara, y las sílabas fluían con una confianza que impresionaba. Yo, sin querer quedarme atrás, busqué un hechizo de viento que parecía más potente y también empecé a decirlo en voz alta. Nuestras voces se mezclaron en la habitación silenciosa. Al principio, no pasó nada. Solo el sonido de nuestras palabras. Pero luego, de repente, la habitación entera se estremeció. El aire empezó a vibrar, a volverse pesado. Justo frente a nosotros, la esfera de agua que Rudeus estaba convocando comenzó a formarse. Era enorme, mucho más grande que las que solía ser, y giraba con fuerza. Al mismo tiempo, el viento que yo había invocado se arremolinó a su alrededor, silbando, como si intentara envolver la esfera de agua y fusionarse con ella. Kael'thar, dijo Rudeus con una voz que sonaba tensa, casi ahogada por el ruido que estábamos generando. Pero para entonces, ya no había vuelta atrás. Mi viento se coló dentro de su esfera de agua, la llenó de aire, la hizo expandirse y girar más y más rápido, completamente fuera de control. De repente, sonó como un cañonazo. La mezcla explosiva de agua y viento salió disparada hacia adelante con una fuerza brutal. El estruendo fue tan fuerte que sentí que toda la casa se sacudía. Escuché el crujido de la madera de la pared y el sonido de la estructura vibrando. Antes de que pudiera reaccionar, una corriente de aire y agua nos golpeó a los dos y nos arrastró como si fuéramos hojas, saliendo despedidos por el agujero que acabábamos de hacer y cayendo rodando por el suelo del patio delantero. Caímos en el barro, tosiendo y escupiendo tierra. Trozos de ramas y hojas volaban a nuestro alrededor. Yo me limpié la cara con la manga, toda embarrada, y miré hacia atrás, hacia la casa. Se distinguía claramente un boquete enorme, y un poco de polvo o humo que se levantaba de los escombros. Oh, oye, dije, con una risa nerviosa que me salió sin querer. Pobre del que haya estado al otro lado de eso. Rudeus estaba blanco como la pared, temblando visiblemente, mirando sus manos como si no las reconociera. El grimorio había salido volando con nosotros y ahora estaba tirado en el barro, completamente empapado y con las páginas dobladas y arrugadas. La puerta que daba al patio se abrió de un golpe y apareció Paul, con la espada en la mano y una expresión en la cara de querer matar a alguien. Detrás de él venían Zenith y Lilia, ambas con el rostro lleno de preocupación. Paul nos miró a los dos, tirados en el suelo, cubiertos de polvo y barro, y luego clavó la vista en el agujero enorme que habíamos hecho en la pared de la casa. Su primera reacción fue exactamente la que todos esperábamos de él. ¿Qué demonios hicieron aquí?
gritó, con la voz cargada de furia. Zenith, en cambio, no miró el agujero primero. Su atención se fue directo al grimorio de magia que había quedado tirado a un lado, con las páginas abiertas y manchadas de lodo. Sus ojos se iluminaron de repente, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Caminó rápido hacia donde estábamos, se agachó y tomó el libro con mucho cuidado, como si fuera algo muy valioso. Lo lograron, dijo con una sonrisa enorme, y se notaba que estaba emocionada, casi al borde de saltar de alegría. Estaban usando magia. Y no cualquier magia básica, sino conjuros de nivel intermedio. Paul parpadeó varias veces, claramente confundido por la reacción de Zenith. ¿Qué? Espera, ¿me estás diciendo que estos dos mocosos ya pueden hacer magia de nivel intermedio? Pero si son solo niños. Exacto, Paul, respondió Zenith, como si eso explicara todo. Eso significa que son talentosos. ¿No te das cuenta de lo importante que es esto? Podrían convertirse en magos increíbles en el futuro. Paul se llevó una mano a la frente y resopló fuerte, como si le costara trabajo respirar ante tanta exasperación. Que mis hijos se conviertan en dos ratones de biblioteca que se la pasan lanzando bolitas de agua y se olvidan de lo que de verdad importa. Sonreirá Zenith. Deberían estar aprendiendo el arte de la espada. Zenith lo miró con esa expresión que ponía cuando ya no tenía paciencia para sus tonterías. ¿De verdad, Paul?, preguntó con un tono seco que no dejaba lugar a dudas. ¿Qué propones que hagamos entonces? Les prohibimos que usen magia, después de que han demostrado tener un talento natural para ello. Paul abrió la boca para responder, pero fue Lilia, que había estado callada observando, la que habló primero. Siempre tranquila y con los pies en la tierra, se cruzó de brazos y dijo con calma: ¿por qué no uno de ellos reciba clases de magia y el otro entrene con la espada? De esa manera, se equilibran las cosas. El silencio que siguió a sus palabras fue tan pesado que hasta yo me sentí incómodo y carraspeé. Rudeus se veía nervioso, mordisqueándose el labio. Pero yo no pude evitar meter mi opinión en el asunto. Espada, hice un sonido de ronquido exagerado, cerrando los ojos como si me estuviera durmiendo del aburrimiento. Luego levanté la mano con un gesto flojo, señalando hacia arriba con el dedo. La magia, eso sí que es vida de verdad. Paul me oyó perfectamente. La ceja empezó a temblarle y me apuntó con el dedo índice, con esa voz que usaba cuando estaba entre enojado y burlón. Kael'thar, a ti te voy a dar doble práctica con la espada. Si te parece tan aburrida, más te vale que vayas acostumbrándote, porque no pienso criar a un holgazán. Yo levanté las manos en un gesto de rendimiento, como diciendo está bien, tranquilo, pero por dentro me estaba riendo. Rudeus me miraba con una expresión que decía claramente te lo buscaste solo. Zenith intentó calmar la situación, aunque todavía se le notaba la felicidad por nuestro descubrimiento mágico. Paul, no exageres. ¿No ves lo extraordinario que es esto? Los dos aprendieron por su cuenta, a escondidas, y aún así han logrado dominar conjuros intermedios. Eso es un verdadero logro. Paul resopló otra vez, pero era evidente que no podía ganar una discusión contra Zenith y Lilia al mismo tiempo. Bajó la espada completamente y murmuró entre dientes, resignado: está bien, de acuerdo, pero que quede claro, uno de los dos va a entrenar en serio con la espada. Y no quiero escuchar quejas. Yo fingí hacer un saludo militar pero con mucho desgano, como burlándome de la situación. Y así siguieron las cosas. Esa etapa de nuestra vida, con esas bromas y nuestros entrenamientos a escondidas, posiblemente marcó el inicio de un viaje para los dos o mayormente para mí. Pero aunque empezamos juntos, yo sabía, casi por instinto, que nuestros caminos se iban a separar. Iban a ser caminos muy distintos. Yo no podía quitarme de la cabeza las sospechas sobre mi hermano. Rudeus no era normal. Era raro. Demasiado ordenado para ser un niño, demasiado capaz. A veces decía cosas o entendía conceptos que simplemente no cuadraban con su edad. Era posible que le pasara lo mismo que a mí. Podría ser que él también fuera alguien que había reencarnado en este mundo después de morir. La idea no me parecía tan loca. No es que yo tuviera un pasado glorioso del que presumir. Todo lo contrario. En mi vida anterior nací en la pobreza. Crecí con hambre, pasando necesidades, luchando cada día solo para conseguir algo de comer. Al final, morí de la manera más estúpida posible. Un paro al corazón por tomar demasiada cafeína barata para poder seguir despierto y trabajar. Una muerte sin ninguna gracia.
Y aún así, aquí estaba. Me habían dado una segunda oportunidad, en un cuerpo nuevo, un mundo donde yo podía llegar a ser alguien, podía hacerme fuerte y poderoso a mi manera, sin tener que mendigar por un pedazo de pan. Grande sea el divino que me reencarnó aquí. Con todos estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, me recosté sobre la hierba húmeda del patio. Respiré hondo, mirando hacia arriba. Este mundo, con todas sus oportunidades y sus peligros, iba a ser mío. No lo dudaba.